Seguramente notaste que en los últimos años Francia aparece permanentemente en las noticias. A huge police presence in cities across France has not prevented a third night of angry protest. El detonante ha sido la muerte de un adolescente de 17 años a manos de un policía. Le dijo, apague el motor o te pego un tiro, y le golpeó con la culata de su arma por primera vez. A veces desde Latinoamérica los idealizamos, pero la verdad es que Francia está atravesando una crisis histórica y hay gente que está hablando de una nueva revolución francesa y hasta de una guerra civil. Protesters, even when asked to be peaceful, come ready for the fight. El mayor reto al que se enfrenta el presidente francés desde el movimiento de los chalecos amarillos en 2018. Así que en este video queremos tratar de entender por qué una de las principales potencias mundiales está implosionando. Porque parece que haber perdido la final de la Copa del Mundo con Argentina no es lo más grave que les pasó. Lo que inició esta última escalada de violencia fue el asesinato de un joven de 17 años, Nael, de origen argelino y de familia musulmana, que trabajaba como repartidor de comidas con una app. Y la sociedad francesa está totalmente dividida en lo que respecta a su muerte. Nael venía en ese auto amarillo y fue detenido en Nanterre, parte de la Banlieue o suburbios de París, en un control policial para corroborar identidad. Y sí, los policías están armados hasta los dientes, incluso para controles de rutina, desde una ley de 2017 que se sacó en el marco de la lucha contra el terrorismo. Cuestión que alguien le grita a él, te van a disparar en la cabeza, él se intenta escapar y uno de los policías le dispara en el pelo. Lo increíble es que primero los policías declararon que Nael había querido atropellarlos. ¡Mentiroso! Claro, no sabían que había testigos grabando. De todas maneras, Francia está en pie de guerra por lo que este caso representa. Entre un grupo que denuncia racismo sistemático contra árabes y magrebíes, sean musulmanes o no, que viven principalmente en los suburbios, la famosa Banlieue, de donde es por ejemplo Mbappé, y otro sector que reclama que los policías tengan mayor discrecionalidad en la lucha contra el delito. La République montre aussi sa force face à cette barbarie qui s'est déchaînée, cette violence inédite, ces pillages, ces incendies criminels qui ont dévasté des centaines de bâtiments publics. Nous sommes face à des personnes qui défient la loi, qui n'ont plus peur de l'uniforme, qui s'attaquent aux policiers. Apoyados por una creciente extrema derecha francesa que se alinea bajo el eslogan que Francia siga siendo Francia. Suave. Y en este caso es como si los dos grupos hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo en la calle si sos tan piola. Hubo protestas en todo el país y el gobierno desplegó 40.000 policías. 40.000. Ah, bueno, ahora sí, ¿eh? Y según cálculos del Ministerio del Interior, hubo más de 2.000 detenidos, 500 policías heridos y en la noche más intensa, 500 edificios públicos dañados y 1.900 vehículos quemados. Y para darte una idea del nivel de polarización social, de lo que más hablaron los medios en Francia fue de dos colectas. Una para la familia de Nael, llevada adelante por su madre, y otra para la familia del policía que le disparó, impulsada por un nuevo referente de extrema derecha, Jean Messia, que por ejemplo acusa a la histórica ultraderechista Marine Le Pen de ser un toque blanda. Cuestión que a los pocos días la colecta para la familia del policía había alcanzado el 1.000.000 de euros frente a los 200.000 de la colecta para la familia de Nael. Y esto en Francia se vivió como una gran competencia, en parte porque los portales y los noticieros iban cubriendo el minuto a minuto de estas colectas como si fuese una gran competencia, lo que obviamente ayudó a generar más división. Y ahora que comprobamos el excelente estado que tiene el periodismo en todo el mundo, aprovecho para preguntarte a vos, persona que no está suscripta al canal, ¿cómo puede ser que todavía no te suscribiste? ¡Suscríbete ahora! Antes de que sea tarde. Tiene que haber un botón por acá. ¿Podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas, hermano? Por las malas. Si estuviste en las redes sociales, seguro viste imágenes desordenadas de las protestas, como un mar de odio y caos sin sentido. Como este video increíble de un tipo saltando una motosierra atada a una moto. Tranqui, 120. Pero las protestas en Francia hace tiempo que son mucho más que bronca. Pensá rápidamente en lo que nos llegó de Francia en los últimos años. Las protestas en la Banlieue en 2005, justamente los mismos suburbios que protestan ahora. Los ataques terroristas por parte de grupos islámicos como Charlie Hebdo y el Bataclan. Los chalecos amarillos pidiendo básicamente un aumento en los ingresos, la discusión por la prohibición del uso del hijab, la protesta contra la suba de edad jubilatoria de 62 a 64 años del gobierno de Macron y ahora el caso de Nael. Parecería estar todo conectado de alguna manera, ¿no? Bueno, lo llamativo es que mientras se desarrollaban las protestas por la muerte de Nael, el presidente francés Emmanuel Macron se preguntaba por qué había tanta bronca en las calles. ¿O no, Mavi? Directamente desde el Palacio del Elíseo, no sé si me escuchás. Sí, también, según fuentes de aquí, del Elíseo, quería conocer Macron las razones profundas de esa oleada de violencia y por eso se ha reunido para escuchar de primera mano con esos 240 alcaldes de estas zonas afectadas. Perfecto, Mavi, muchas gracias. Y ahora sí, Macron, si te parece, veamos cuáles son los motivos profundos de las oleadas de violencia en el país que gobernás.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba mano de obra para su reconstrucción, así que tuvieron una política muy receptiva, o sea, buena onda hacia los inmigrantes, que principalmente empezaron a llegar de sus ex colonias Argelia y Marruecos, dos países de mayoría musulmana que se estaban independizando de Francia. El movimiento era lógico porque a pesar de sus diferencias compartían idioma y ya habían convivido con franceses, así que estaban acostumbrados al queso con olor y esas cosas. Y en los 70 el gobierno francés permitió que los inmigrantes obtengan la nacionalidad y lanzó un plan de viviendas sociales que fue lo que demarcó la famosa banlieue, los suburbios en donde se instalaron estas familias de mayoría musulmana. De ahí era Naël y, por ejemplo, 8 jugadores de la selección francesa campeona del mundo en 2018. Y estos suburbios son centrales en la discusión, porque hoy se considera que viven en Francia entre 5 y 6 millones de musulmanes, alrededor del 10% de los franceses. Y vas a encontrar artículos y encuestas sobre el miedo a que Francia en los próximos años se transforme en un país con mayoría árabe y musulmana, que muchos franceses consideran que significaría el fin de Francia. Y por todo esto, por ejemplo, los movimientos nacionalistas de extrema derecha de Francia no hinchan por la selección de fútbol de Francia. Un delirio. Sí, ya voy a llegar a eso, pero antes necesito decirte algo, acá. Tengo que hablarte un segundo de esto, de Pero Entonces, un formato que se sostiene por las personas que lo miran. O sea, vos, si podés y no te duele el bolsillo, ingresá en peroentonces.com.ar y suscríbete mensualmente, que es lo que nos ayuda a planificar y a sostener a este equipo. Pero además, si te suscribís, recibís un newsletter con un link para ir a un video secreto. Y a partir de ahora voy a empezar a hacer un formato de respuestas a sus preguntas, preguntas de los suscriptores. Pero principalmente, si te suscribís, lo que haces es que este contenido, que seamos justos, no está en todos lados, esté disponible para todo el mundo y eso es muy importante para nosotros. Así que ingresá en peroentonces.com.ar y suscríbete mensualmente y muchas gracias a las personas que ya se suscribieron, en serio. Y ahora sí, veamos realmente ¿cuál es la grieta de Francia? El histórico referente de la extrema derecha, un señor muy tolerante llamado Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, decía que le parecía artificial reclutar jugadores extranjeros y llamarlos franceses. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Estaba hablando principalmente de descendientes de inmigrantes nacidos y criados en Francia que muchas veces retienen una doble nacionalidad o reivindican sus raíces, pero son técnicamente franceses. El tema es que pareciera que los suburbios de las grandes ciudades no son Francia. Tomemos por ejemplo Clichy-sous-Bois, media hora al norte de París, o Gligny, media hora al sur. La verdad que si uno mira las imágenes no pensaría que está tan cerca de la Torre Eiffel, ¿no? Il y a quoi à faire à Grigny? Globalement, des grandes activités, il faut sortir de Grigny pour... C'est vrai que si on habitait dans une ville extérieure, on va pas se dire bon les gars, venez, on va à Grigny. C'est pas une destination touristique en tout cas, voilà. Gligny, de hecho, tiene un 45% de habitantes por debajo de la línea de pobreza, casi la mitad. Es que los suburbios de París no son el primer mundo y están diseñados para no serlo. Esto se pierde en los números de Francia como país, pero es bien claro en esta investigación del Financial Times. El desempleo para los franceses es del 7%, pero sube al 12% para inmigrantes y al 17% para inmigrantes llegados en los últimos 10 años. Es que los jóvenes de estos barrios la tienen muy difícil para conseguir trabajo justamente por lo estigmatizado que está el lugar donde viven. Y por eso, mientras la pobreza relativa para los franceses es del 11%, para inmigrantes establecidos es del 25% y llega al 40% para los que llegaron en los últimos 10 años. Así los suburbios en Francia, más que como un lugar de integración para los inmigrantes, funcionan en la práctica casi como si fueran otro país dentro de Francia. Un país que por sus cifras parece más latinoamericano. Algunos hasta lo llamarían Franzuela. En los suburbios denuncian permanentemente falta de escuelas, hospitales, de personal y de recursos. Y como contraparte de esta ausencia estatal, hay cada vez más policía, que no es una cara amigable, digamos. Robocó la concha de tu madre, ¿qué venís? Walking on the moon. En París, si sos afrodescendiente o árabe, o sea, si tu piel es negra o marrón, tenés entre 6 y 7 veces más chances de que te pare la policía. Y para tratar de entender la bronca que generó el caso Naël, mira este dato. En los últimos 18 meses, la policía mató a 17 personas en estos controles de chequeo de identidad. Y en este contexto, lo que viene creciendo en la banlieue es lo que allá llaman separatismo islámico, en un país que, recordemos, entre 2014 y 2018 tuvo 8 atentados terroristas por parte justamente de grupos islámicos. Idéologie islamiste, et pas islamique, islamiste, c'est-à-dire celles et ceux qui, utilisant la religion qu'est l'islam, font une idéologie qui consiste à dire les valeurs de la République sont plus les miennes. Je ne crois plus entre l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes. Je vais sortir ma fillette de l'école. Je vais la voiler intégralement. Je vais avoir des pratiques plus que rigoristes. Je vais justifier des actes de violence. Boy,
De hecho, el presidente logró que en 2021 se apruebe una muy discutida ley contra el separatismo islamista que aumentó el control sobre el financiamiento de mezquitas y permitió que el Estado cierre lugares de culto, lo que fue muy criticado por la comunidad musulmana. After the laws passed, we started to see a lot of people experiencing anti-Muslim and anti-Islam actions from people surrounding them. It could have been at work or like in the street. Macron tiene un discurso sobre integrar a estos sectores islamistas al resto de Francia, pero en lo concreto viene endureciendo las leyes para dar más poder a la fuerza de seguridad sin resolver los temas de fondo. La ley de seguridad global, el Plan Nacional de Mantenimiento del Orden y el proyecto para doblar la presencia policial en los suburbios en 10 años. Y escucha esto, la policía está dirigida por dos sindicatos, Alliance Police Nacional y UNSA Police, que en el caso de Nael sacaron un comunicado llamando a los manifestantes parásitos y hordas salvajes. Bueno, tranqui, la policía. ¿Puede ser legal publicar eso? Por eso tiene sentido que el Consejo de Europa y distintas ONGs hayan denunciado la desproporción en la represión de las protestas. Y todo este enfoque represivo tiene el doble efecto de generar bronca en los suburbios que capitaliza el islamismo extremo, mientras entre los jóvenes franceses blancos y católicos crece la extrema derecha, que basándose en el crecimiento del islamismo extremo desarrolla un discurso directamente contra todos los inmigrantes. Y este grupo ya tiene candidatos competitivos que tallan fuerte a la opinión pública, como Éric Zemmour. El candidato de la extrema derecha francesa, Éric Zemmour, llama a reconquistar Francia para los franceses. L'enjeu est immense. Lo que está en juego es enorme. Si gano estas elecciones, no será una alternancia en el poder más, sino el inicio de una reconquista del país más bello del mundo. Aunque también hay que decir que muchos franceses que no son de extrema derecha también tienen una preocupación entendible y legítima por el fenómeno de la inmigración que cambió su vida cotidiana, lo que se ve por ejemplo en Marsella, donde un tercio de la población es musulmana. Before, everyone knew each other. Even the first immigrants in Marseille, the Italians, Spanish, all of that. It all worked fine. Perhaps because it was the same religion. But what came after? It's a lot more complicated, less integrated. Por eso en Francia hay cada vez más gente que habla de una ruptura del contrato democrático y hasta de una posible guerra civil. Y en este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió a responsabilizar ¿a quién? A los videojuegos. ¿A quién? Chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. A ver, Macron es un presidente esencialmente débil en un momento de una brutal crisis política. Llegó a la presidencia rompiendo con el histórico bipartidismo entre socialistas y conservadores, pero no logró crear una nueva hegemonía. De hecho, ganó las últimas elecciones porque muchos lo votaron para que no gane la ultraderechista Le Pen. Y en medio de la crisis, Macron está gobernando con recursos extraordinarios que empobrecen la democracia, como el artículo 49,3, que le permite aprobar leyes importantes como el presupuesto sin pasar por el Parlamento. Y para darte una idea de lo sensible que está todo, sectores opositores no acompañan las mociones de censura de la extrema derecha y la izquierda a este mecanismo por miedo a que se desate una crisis institucional y caiga el gobierno. Así que Macron puede operar en márgenes muy chicos y posiblemente por eso te habla de videojuegos. Pero además hay otro condicionante central y es que Francia está perdiendo peso en la Unión Europea frente a Alemania, cuya economía crece más que la francesa, como también crece su poder militar y geopolítico. Y Francia no puede volverse más competitiva, por ejemplo, devaluando su moneda porque está atada al euro y además su población demográficamente está envejeciendo, lo cual genera un desequilibrio entre fuerza laboral y quienes cobran jubilaciones. A esto sumale el riesgo permanente de una recesión empujada por la crisis energética producto de la guerra en Ucrania, a lo que el gobierno de Macron respondió alineándose a los pedidos de las grandes empresas. Les redujo drásticamente los impuestos, invirtió miles de millones para atenuarles el impacto energético y principalmente tomó medidas para, abro comillas, reducir el costo laboral, como la baja de indemnizaciones, la conocida reforma previsional, etc. Y estas políticas hacen que la economía francesa no termine de caer, pero marginan una parte importante de los franceses, incluidos los suburbios, y generan permanentes estallidos como vimos con el caso Nael. Todos estos ingredientes juntos hacen pensar que lamentablemente en Francia todo puede ponerse peor en cualquier momento. Bueno, una cosa a título personal. Mi abuela es francesa, nació en París, hija de sirios. Jacqueline, pero su verdadero nombre es Rosette Marcel, tuvo que irse por la guerra. Supongo que por eso siempre me resultó un poco chocante esa mirada que hay a veces desde Latinoamérica de que tenemos que irnos a Europa para conseguir una vida. Obviamente no reniego eso, yo mismo pensé en irme muchas veces por cuestiones económicas, familiares, digo, son decisiones totalmente posibles. Pero me parece que sí hay una campaña bastante instalada para decirnos que el lugar en donde vivimos es una mierda y que la solución está en irse para otro lado. Y está la contraparte de eso, que es gente en esos países que le echa la culpa a los inmigrantes de absolutamente todo.
Y de alguna manera todo me parece parte de una gran simplificación, de una discusión más profunda que tiene que ver con que el centro en el mundo se está volviendo cada vez más chico y la periferia se está volviendo cada vez más grande. Así que lo que yo propondría con videos como este, o por lo menos es lo que espero, es no caer en todas las trampas de la discusión que nos ponen, no caer en simplificaciones y tratar de trabajar, y yo sé que esto va a sonar muy inocente, pero realmente me parece que es así, de no idealizar lo que pasa en otros lugares y tratar de mejorar la periferia. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. Pero pará, no te vayas sin antes ponerle me gusta al video y comentarlo. Es fundamental para el algoritmo, para que nos muestre. No sabes qué comentar, un cabezazo al teclado y yo voy a estar respondiendo comentarios. Quiero decir también que este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel. Sin ella nada sería posible. ¿No te suscribiste todavía al canal de YouTube? Suscríbete. ¿Cómo puede ser que hayas llegado hasta acá y todavía no te hayas suscrito? Hacelo ahora. Dale, te dejo un huequito. Perfecto. Acuérdate que puedes suscribirte a este proyecto en peroentonces.com.ar, así nos sostenemos y además recibes un newsletter con contenido exclusivo. Gracias a todas las personas que nos bancan, posta, en serio. Creo que eso es todo y este reptiliano se despide. Hasta el próximo video. Chao, gracias.